¿Se escucha bien? Bueno, Escucha, se escucha perfecto. bueno, parece que vamos a hacer pocos hoy. Sí, igual por ahí se demoran en conectar, así que a lo mejor están Bueno, intentando conectar. esperamos un minutito entonces. Dale, ahí están apareciendo. Mientras tanto, si me van habilitando para compartir pantalla. Bueno, vamos haciendo un repaso de lo que vimos en la clase anterior, porque fue hace mucho tiempo para que no nos quede tan descolgada esta clase. Habíamos visto el concepto de lo que era una repetidora, que era un equipo que retransmitía una señal para poder salvar de grandes distancias, obstáculos o en algunas ocasiones hasta la curvatura de la Tierra. Habíamos dicho que un satélite era una especie de repetidora voladora que cumplía la misma finalidad, salvar obstáculos de grandes distancias. Habíamos visto el concepto de lo que es una órbita, los distintos tipos de órbitas, cuáles eran los factores que se tomaban en cuenta para elegir la órbita para un satélite, que por lo general son el empleo que se le va a dar al satélite y las zonas de trabajo que me permite estos cinturones de Van Allen, que eran zonas de mucha radiación donde los satélites podían llegar a sufrir algún desperfecto por la radiación. Bueno, entre las órbitas habíamos visto que teníamos las órbitas bajas, las medias, las elípticas y las geoestacionarias, que son las que nos importan a nosotros para el empleo en comunicaciones y en este caso redes. Las geoestacionarias eran aquellas que me permitían apuntar una antena y dejarla fija, ya que el satélite iba acompañando el movimiento de la Tierra, por lo tanto, desde la perspectiva del observador en la Tierra, es como si el satélite estuviera quieto en un solo lugar en el espacio. Ubicando los satélites en las órbitas geoestacionarias, habíamos dicho que con 3 satélites podíamos cubrir todo el ecuador o la circunferencia de la Tierra. Que esto ya había sido escrito en una revista de electrónica, Wireless World, hace mucho tiempo por un entusiasta de la electrónica y las comunicaciones. Bueno, vimos un poco todo lo que tiene que soportar un satélite, cómo se ponía en órbita un satélite, cómo estaba compuesto más o menos por dentro de un satélite, los componentes, las baterías, motores, las estaciones terrenas y de control de telemetría, telecomando y control. Y habíamos llegado hasta acá. Habíamos llegado a hacer mención de algunos satélites. Acá yo les estaba mencionando
el primer satélite, que sería este, es un satélite que se empleó durante algún tiempo, un satélite ruso que quedó en desuso, que fue alquilado por la Argentina para ocupar un espacio hasta que tuviéramos satélite propio, un espacio en una órbita, en el espacio, valga la redundancia, que fue bautizado por la Argentina como Nahuel, pero en realidad era un satélite ruso que estaba quedando en desuso. Después de ese satélite, la Argentina pasó a trabajar con este otro que se llamaba se llama, porque todavía está en funcionamiento, sino que la Argentina no lo emplea, se llama AMS-6. Y ya hace algunos años la Argentina, con su modesto programa espacial, ya sacó en funcionamiento su primer satélite propio, que es el ARSAT-1, y su hermano, el ARSAT-2. Bien. Eso en cuanto a los satélites. A partir de ahora vamos a empezar a ver toda la parte de el segmento terrestre, toda la parte satelital que se encuentra en la Tierra. Antes vamos a hacer una breve referencia a lo que es un transponder. El transponder sería la carga útil, o sea, la carga de comunicaciones que lleva el equipo. Todo lo que venimos viendo es importante, ya lo van a ver al final, para que tengamos muchas precauciones en cuanto sobre todo al apuntamiento de antena y otros recaudos que hay que tener para no tener problemas legales con otras empresas que usan satélites y no causar desperfectos a los satélites. Por eso es importante también conocer cómo trabaja un transponder. Un transponder lo que hace es recibir una señal por una antena del satélite. Normalmente recibe varias señales, por eso esa señal pasa por un atenuador de ruido, una serie de filtros. Acá figuran 3 filtros porque con una misma antena yo podría estar recibiendo 1, 2 o 3 o más señales. Esa señal se amplifica y bueno, lo importante es que pasa por un proceso de heterodinación, que se llama, que es la misma señal que recibe, la retransmite, pero en otra frecuencia. Lo importante de esto es que normalmente los satélites, con la misma potencia que reciben, es con la que transmiten. ¿Y en qué puede afectar eso? Si yo no hago un buen apuntamiento de mi antena, para que se establezca bien la comunicación, voy a tener que aumentar la potencia para que le llegue bien la señal al satélite. Con eso voy a estar obligando al satélite a transmitir en mayor potencia. Con eso que afecto las baterías y el sistema eléctrico. Y ahí lo más probable es que la empresa prestadora del servicio, los dueños del satélite, se enojen porque si yo exijo el equipo, acorto la vida útil que tienen previsto ellos de 15 años o más del satélite. Bien, básicamente este sería un esquema de una comunicación satelital al completo, en el cual tenemos un equipo que trabaja como si fuera un equipo radio, sería el famoso modem satelital, que es el que transforma la señal digital, la señal de red, a una señal analógica y la modula en una onda. Vamos a ver lo que es un poquito de modulación. Lo deberíamos haber visto un poquito a principio de año para entender estas cuestiones de modulación. Luego pasa por un aparatito que por lo general se encuentra en la antena, que se llama Block Up Converter, que lo que hace es aumentar la frecuencia y después la antena se encarga de transmitir la señal al satélite. Esa señal, como les decía, llega a una frecuencia, por eso los equipos siempre tienen una frecuencia de transmisión y otra de recepción. Llega a una frecuencia, que se simboliza como FR, muy fea la R, pero bueno, y se retransmite en otra frecuencia. Al llegar a otra estación terrena,
Obviamente es captada por la antena lo transmite a otro aparatito que se llama LNB, que es un bloque de bajo ruido que lo que hace es limpiar de ruidos toda esa señal, para que tengan en cuenta, tanto esta estación como esta estación, los dos van a tener un BUC y un LNB, porque las dos necesitan transmitir y recibir para lo que es comunicaciones. Hay otro tipo de transmisiones que van a ver que es solo recepción. Bueno, el LNB lo que hace es filtrar los ruidos de esa señal. En algunos casos pasa por una unidad amplificadora y finalmente llega al módem. Digo, en algunos casos pasa por la unidad amplificadora, o algunos usan unidades que transforman la frecuencia de bajada a otra frecuencia, pero por lo general este aparato suele venir incluido dentro del módem. Eso básicamente sería un esquema de una transmisión satelital. Las frecuencias... Nico, Sí, una pregunta, perdón que te interrumpa. sí, interrumpa todo lo que quieras si se hace más entretenido. Bueno, ¿qué ejemplo más o menos podemos, como para tener en cuenta, podemos aplicar a esa transmisión que nos estás comentando? No sé, ¿a dónde la podemos, cómo podemos visualizarla en un ejemplo? Y como les decía al principio de la clase pasada, yo les daba el ejemplo de que esto se está usando mucho en estaciones móviles como la que usa el registro civil, con sus móviles en los cuales salen a hacer los DNI. Perfecto. Van, se instalan en un parque, en un barrio, instalan su antena satelital, y con eso tienen conexión a la red del registro civil para poder usar su sistema de datos. Algunas estaciones IPF también suelen, si prestan atención, arriba de los edificios tienen una antena de este tipo para estar informando permanentemente el nivel de abastecimiento de combustible, cosa que la refinería mande combustible cuando llega a un cierto nivel. Perfecto. Las mineras también, las mineras sabemos que trabajan perdidos en el medio de la montaña, entonces necesitan comunicaciones para su trabajo, para pedir ayuda en caso de una emergencia, asistencia médica, pedir suministros y demás. Para todo ese tipo de comunicaciones se está empleando. Si estoy en la ciudad, es poco probable que mi empresa vaya a usar un sistema de este, salvo que yo necesite una conexión muy, muy directa y no me anima ni siquiera a pasar por una VPN para llegar a la red de mis servicios de la empresa. Nico, ¿se usaría para cuando es entre lugares alejados? Sí. O sea, no necesariamente. Supongamos, yo por seguridad quiero conectarme directamente a la red de IPF para que no me puedan hackear en el camino. No confío ni siquiera en la seguridad de una VPN para viajar a través de internet y llegar a la red de IPF y mover mis datos. Lo que puedo hacer es un enlace satelital y sé que ya paso a ser parte de la red de IPF. Entonces, por el tipo de información que se manda, que se utiliza esto. Sí, no? Es una cuestión es una cuestión que yo tengo que evaluar. Si estoy en el medio de la nada, no me va a quedar otra que usar este tipo de comunicaciones. Sería un poco de las dos cosas, digamos. Si estoy en la ciudad, yo tengo que evaluar si mi información es lo suficientemente sensible como para que yo instale un enlace satelital directo al resto de la red de la empresa, o si pongo una conexión de internet y uso una VPN porque no es tan crítica la información que estoy manejando. Es más, acá en Argentina lo vi una sola vez, pero en muchos países suelen llevar camiones con cajeros automáticos a los recitales, por ejemplo, o a eventos grandes, y tienen un enlace satelital para
conectarse a la red del banco y mover todos esos datos financieros de las extracciones que la gente hace. Bueno, ¿alguna otra duda? No, por mi lado no. No. Bien. Bueno, como ya habíamos hablado, la señal que transmite este equipo es una señal de radio, como la de un handy o cualquier otro tipo de radio o cualquier emisora de radio, ¿sí? Es una señal electromagnética que viaja a través del espacio y normalmente lo que se configura en los equipos, tanto de radio como en los satelitales, es una frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que hace la onda de la radio, porque la señal de radio viaja en forma de ondas. Cada ciclo, desde que baja, sube la montañita hasta que baja y termina, cada vueltita completa que hace sería un ciclo. Las frecuencias se miden en hertz y sus múltiplos. Kilohertz, megahertz, gigahertz. Por ejemplo, acá tenemos una frecuencia de 12 a 14 gigahertz. Eso significaría que son 12 a 14 gigaciclos por segundo. Bueno, este tipo de comunicaciones satelitales normalmente emplean estas frecuencias. Lo que es banda KU, se le llama banda KU, que va de 14 a 14,5, perdón, de 14 al revés, perdón, de 11,7 a 14,5 gigahertz. Tengan en cuenta que la Wi-Fi trabaja en 2,4 gigahertz. Esto, mire, muchísimo más alto, 11 gigahertz. Y otras usan KU extendida, que viene siendo el mismo rango, pero un poco más extendido. Normalmente se reservan algunas frecuencias para lo que es transmisión y otras para recepción. Ya van a ver más adelante que normalmente para transmisión se usa una frecuencia más alta que la de recepción. Van a ver por qué. Acá está el porqué. En frecuencias chicas, como la que usan los equipos de radio de los radioaficionados para comunicarse, que va de 3 a 30 MHz, la onda puede llegar a sufrir, que en este caso es beneficioso, puede llegar a sufrir una curvatura a tocar las capas más altas de la atmósfera. La capa más alta de la atmósfera, en este caso, sería la ionosfera, donde está el ozono, digamos. Está cargado de partículas muy energizadas que hacen que la señal suba hasta esa capa, se curve y vuelva hacia la Tierra. Eso es beneficioso para este tipo de comunicaciones. Me ayuda a superar el horizonte óptico de la Tierra. El problema que tenemos acá, a diferencia de la repetidora, que supero el horizonte óptico, pero la señal va perdiendo fuerza. O sea que esto no deja de lado el empleo de repetidoras. Tengo que usar repetidoras sí o sí por una cuestión de atenuación de la señal. Para que no pase eso, en las comunicaciones satelitales, es que se emplean frecuencias tan altas. Fíjense, acá estoy en 3 y acá estoy en 11.000, que serían 11 gigas. Mientras más alta es la frecuencia, menos curvatura sufre la señal en esta capa de la atmósfera. Por eso es que se usan frecuencias altísimas para que sea mínima la curvatura y logre escapar esa señal hacia el espacio, que no vuelva hacia la Tierra. De ahí la diferencia de frecuencias entre una comunicación satelital y una comunicación terrestre. Por eso se seleccionó la banda KU, que dijimos que andaba entre los 11 y los 14,5 GHz,
para lograr escapar al espacio y que vuelva por lo menos la menor cantidad posible de la señal a la Tierra. Yo necesito que toda esa potencia que estoy irradiando escape hacia el satélite. Bueno, obviamente los satélites, como habíamos dicho, yo con 3 satélites puedo cubrir toda la superficie de la Tierra. O sea que cada satélite individualmente va a tener lo que se llama un haz de cobertura, o pisada, que se le llama. Acá tenemos un ejemplo gráfico de una empresa, no me acuerdo, creo que esta era de la... Intelsat, este es el satélite. Un satélite que está en nuestra zona y muestra la cobertura, que es un gráfico que nosotros podemos interpretar, obviamente, en los círculos de más del centro. La intensidad de señal del satélite va a ser mayor que en los exteriores. Para recibir esas señales, ustedes habrán visto que todo equipo satelital tiene un tipo de antena especial, que se les llama antenas parabólicas. Y dentro de las antenas parabólicas vamos a encontrar varios tipos. Esta que estamos viendo acá se llama antena de foco primario. Se llama así porque, primero les explico cómo es el funcionamiento de una antena satelital. La antena satelital recibe la señal en el plato y esta forma paraboloide que tiene se encarga de reflejar todos esos rayos, digamos, esas ondas hacia el centro. O sea que hace una especie de amplificación, junta todos los rayos en un solo punto para que el equipo los pueda recibir mejor. Esta antena de foco primario se llama así porque tiene el feed, que sería la corneta que suelen tener, en el centro. ¿Cuál es el problema de esta antena? Que el mismo feed y la estructura que lo sostiene le hacen un poco de sombra de esa señal que estoy recibiendo al plato. O sea que es energía que no llega al plato para reflejarse hacia el centro y es un poco de energía que pierdo. Normalmente cuando se ocupan este tipo de antenas es porque son muy grandes o la electrónica que va puesta acá en el centro es un poco pesada o delicada, entonces se sacrifica un poco de señal a cambio de preservar la electrónica que tenemos ahí en el centro. Y por lo general se suelen usar con platos muy grandes. Yo, mientras más grande hago el plato, más rayos, vale, vamos a llamar así, no son rayos, pero más señal voy a concentrar hacia el centro. Por eso estas, para compensar esa sombra que hace la estructura y la electrónica, lo que hacen es agrandar un poco el diámetro del plato. Después tenemos las antenas, que por ahí esta les puede resultar un poco más familiares, son las offset. Lo que hace esta antena es desviar la electrónica, por lo general 22 grados, algunas llegan a desviarlo hasta 33 grados. Entonces lo que hace esta antena es recibir la señal, pero en vez de reflejarla hacia el centro, que estaría más o menos por acá, la refleja en diagonal. ¿Para qué se fabrican este tipo de antenas? Para evitar el problema que teníamos con la antena anterior. Fíjense que acá en esta antena, que es de foco primario, de las que vimos anteriormente, la estructura y la electrónica me está haciendo sombra. En cambio, en esta, que es offset, recibo la señal y la concentro hacia el centro, pero en forma diagonal. Con eso me evito que esta electrónica que está acá y la estructura que la sostiene me haga sombra. ¿Se entendió esta parte? Me interesa mucho que se entienda bien el... Una pregunta. Sí. En las otras anteriores que vimos, se reflejaba en el plato, se iba hacia esa parte azul y volvía a salir hacia afuera ¿cómo se llamaría? La señal, ¿algo así? No. ¿Cómo es?
No, porque no entiendo. Yo hablé de la recepción, Sí. más que nada. La transmisión es el proceso inverso, por ahí las flechitas confunden un poco, pero lo que hago, vamos, dame un segundo que borro acá. Sí, sí, sí. Ahí está. Lo que hace es, todas las señales que recibe así, al estar inclinado el plato donde pega la señal, rebota hacia acá. ¿Sí? Bien, pero O sea, se concentra ahí, no es que sale. todo se concentra acá. Y acá va a haber un cable que lo lleva al equipo. Que lo Perfecto, vamos a sí. ver más adelante. Ya está. En cambio, en esta, viene así la señal y es como si yo le estuviera apuntando de costado a un espejo con una linterna. No va a rebotar hacia donde estoy yo, sino va a rebotar hacia otro lado. La señal viene así y rebota hacia acá. Como se alcanza a ver ese haz de luz Sí, que tiene lo que había dibujado. entendido, perdón, había entendido mal. Pensé que llegaba al centro, rebotaba en esa parte azul y volvía a salir. No, es que se concentra ahí. Ajá, se concentra ahí porque ahí Bien, bien. está mi antena, en realidad. Dentro de ese Perfecto. aparatito está mi antena. Bien, bien, gracias. Y la transmisión vendría siendo algo similar. Sale la señal de acá, rebota en el plato y se dispara hacia el espacio. Y se va abriendo como un cono. Por eso no es tan importante. Es más importante el proceso de recepción en este tipo de antenas. Tienen esa forma más que nada por la recepción que por la transmisión. Bien. Entonces, básicamente, como se alcanza a ver el haz de luz, es que llega la señal. Ven que el haz de luz llega como muy tenue, pero al pegar en la parábola se concentra, pero en vez de rebotar hacia el centro, como viene desde arriba, se rebota hacia abajo, hacia donde está el fil. Por eso, acá, supongamos, a veces la gente teme de que no va a haber señal porque hay un obstáculo acá, pero en el caso de esta antena, la señal, yo podría más o menos verla. La señal vendría en esta línea, saliendo desde la parte baja del plato, pasando por arriba de la cornetita que tiene acá, que se llama fit, hacia arriba. Bueno, acá el cuadrado el rectángulo que dibujé me lo tapa. Pero más o menos viene desde arriba. Cualquiera que vea esta antena y no conozca el tema va a pensar que la señal viene así, de frente. Y no, en realidad viene de arriba y rebota hacia la electrónica. Viene desde arriba, rebota hacia la electrónica. Esta es el tipo de antena más empleado para estaciones satelitales. Si el COVID nos ayuda, vamos a tratar de ir al cuartel, yo ya lo tengo hablado, para que puedan ver este tipo de equipos y que puedan hacer un apuntamiento de estas antenas. Ahora pasamos a otra. Este tipo de antena se llama case ring y también se la suele emplear cuando la electrónica que ocupa el equipo es muy pesada. Entonces, ¿qué hacen? Acá en este cuadrado estaría la electrónica. La pongo atrás. Entonces es más fácil de soportar por la estructura. Acá la señal lo que hace es un camino más largo. Lo que hace es, llega la señal, pega en el plato, rebota en otro plato que tiene una curvatura inversa al plato principal y después entra a esta corneta. Entonces con eso me evito de tener que poner la electrónica acá. También se ocupa con antenas muy grandes, pero el principal empleo que se le da es para equipos que tienen electrónica muy grande, equipos que tienen mucha potencia, como los que se usan en la Antártida, que están más alejados del Ecuador, tienen una distancia mayor al satélite, o para equipos que transmiten en varias frecuencias a la vez, o tienen varios equipos, varias electrónicas instaladas acá atrás. ¿Alguna duda con esta? Repito, viene la señal, pega en el plato, pega en otro plato y vuelve a entrar
al Una feed. pregunta, ¿no hay pérdida de señal ahí con tanto rebote? Sí, siempre. Mm. Pero en algunas circunstancias se evalúa. Se pone en una balanza la pérdida de señal con la pérdida de señal que tendría si le pongo una mega estructura acá y una mega electrónica acá, tapándome toda la señal. Entonces, ahí evalúan qué es más beneficioso, si hacer un foco primario, una offset, que es más difícil armar una estructura offset que soporte mucho peso, o si pongo una case green y le pongo la electrónica acá atrás. Bien. Y después hay antenas multifoco. Bueno, lo que hacen estas antenas es ocupar un solo plato con varios feed. Le voy a escribir feed acá, así. Bueno, va a tener que ser con folir. Es porque por ahí la pronunciación no lo entienden bien. Feed vendría siendo la corneta por donde entra la señal. La corneta, la parte de la corneta, tiene, acá en esta antena de DirecTV vemos que tiene la famosa corneta, pero más atrás tiene la parte de la electrónica, que es lo que les mencionaba yo recién, que se llama LNB, bloque bajo ruido. Bueno, lo que hace este tipo de antena es poner un solo plato con varios feed con sus correspondientes LNB. Acá tenemos un ejemplo de DirecTV que me serviría para recibir una señal desde un satélite que entre acá y desde otro satélite que entre acá, por ejemplo. En esta de acá arriba también estoy usando un mismo plato con 3 electrónicas diferentes para recibir señal de distintos satélites. Son poco comunes, pero las pueden llegar a ver por ahí. Son antenas multi-haz. Reciben varios haces de señales en el plato y lo rebotan a sus correspondientes electrónicas. Bien. Bueno, en el esquema que les había mostrado hace unas placas atrás, yo les había mencionado dos componentes. El book, a ver si podemos cambiar de color. El book, Block Up Converter, que es la parte de la antena que transmite. Y el LNB, la parte de la antena que recibe. Acá en esta antena se puede ver bien diferenciado el LNB y el book. Estos aparatitos tienen conectados dos cables. Uno de transmisión se simboliza como TX, que baja al modo satelital, y otro de recepción. Estos cables pueden ser del mismo diámetro o de distinto diámetro. Normalmente, si tengo un cable que es más grueso que el otro, algo que me puede ayudar para diferenciarlo es que el más grueso siempre es de transmisión. O sea, este rojo, que iría a TX, sería un coaxil más grueso, y normalmente para la recepción se usa más finito, similar, digo similar porque el diámetro es igual al de Supercanal, DirecTV, pero tiene características electrónicas especiales. Estos son detalles de electrónica que no voy a entrar mucho en detalles, que es la impedancia que tiene el cable. Supercanal usa cables de 75 ohm, para este tipo de comunicaciones se usan de 50. Acá podemos ver un gráfico de lo que sería el famoso feed, la corneta que recibe la señal. Y después lo que tengo es un tubo por lo generalmente cuadrado que se llama guía de onda. Pueden tener distintas polarizaciones, ya vamos a ver que la onda puede viajar en forma vertical o horizontal, por eso la diferencia entre este diseño y este otro. Pero lo que me interesa es que sepan que el LNB
es el receptor y el book es el transmisor. Y que cada uno lleva un cable. Y es motivo de falla. Mala conexión del cable o daños en los cables. Así que tengo que... una de las primeras cosas que tengo que revisar cuando tengo problemas en mi enlace satelital es el estado de los cables. Acá lo tenemos en forma más gráfica. Acá tenemos una electrónica que tiene el LNB y el book en una misma pieza. La señal entra por el FIT, tiene una forma especial adentro que hace que la recepción viaje por esta guía de ondas hasta el LNB. El LNB limpia de ruidos y lo manda a la parte de recepción. Y cuando transmito, el modem transmite, llega al block up converter, el famoso book, que me aumenta la frecuencia y eso lo transmite a través del FIT al plato para que rebote hacia el espacio. Eso es lo que haría el modem satelital. El modem, como todo modem, lo que hace es convertir una señal digital, como puede ser una conexión de red, a una señal analógica que puede ser transmitida por radio. Este sería un esquema básico de una red, una mini red, conectada en forma satelital a otro segmento en cualquier parte del mundo. Acá tenemos otro ejemplo. En este caso, fíjense, los cables son del mismo diámetro. Entonces tengo que estar bien atento, saber que el LNB tiene que estar conectado a la recepción y el book a la transmisión. No, tratar de no confundirlos. Acá fíjense, maña del técnico, señalizar uno de los cables con un precinto amarillo. Por eso me gustó la imagen. Eso es maña del técnico. Entonces con eso sé que no me voy a equivocar. Cuando tengo cables de distintos diámetros no hay como escaparle, pero cuando son del mismo diámetro hay que tener cuidado con eso. Y fíjense, acá tiene la salida de datos para conectarlo a la red. Y obviamente un cable de alimentación de 220. Son distintos modelitos, hay infinidad de modelos y marcas de estos modems satelitales. Acá tenemos otro equipo. Como les decía, este es de recepción, porque es chiquitito, consume poco, porque lo único que hace es limpiar un poco los ruidos de la señal que llega. Y el otro grandote es el book, que es de transmisión, que sí consume más, tiene más electrónica, porque tiene que aumentar la frecuencia para después ser disparada por el FIT. Otra más. Vuelvo a repetir, así se les va grabando el chiquitito LNB. Y este, el book. Y la corneta, el FIT. Y los tubos por donde viajarían las señales, guías de onda. Acá tienen los conectorcitos para el cable coaxial. En este caso también es un equipo con los cables del mismo diámetro. Acá tenemos lo que sería un esquema de una guía de onda por dentro. Según la polarización que vaya a emplear, que eso me lo informa la empresa prestadora, la señal puede venir polarizada en forma horizontal o en forma vertical. Teniendo en cuenta eso, es como voy a poner yo la onda. Acá fíjense que yo estoy poniendo acá la guía de onda para arriba, pero la empresa prestadora me podría indicar que la ponga para el costado. Si la giro hacia el costado, estoy cambiando la polarización, que sería más o menos como se ve acá. Acá estaría en polarización horizontal, o sea que la señal va así. Y acá la señal entraría en forma vertical. Eso me lo tiene que indicar la empresa prestadora, cómo transmite su satélite. Pero es algo a tener en cuenta. Y es algo que puedo toquetear un poquito, darle un grado más, un grado menos, para mejorar la señal, porque a veces el satélite puede estar un poco corrido, o mi ubicación en la Tierra puede hacer que la señal no llegue con la polarización justa con la que tendría que llegar. Otros equipos satelitales usan este tipo de señal, que es una señal helicoidal o polarización circular, que le llaman. Normalmente tienen guías de ondas redonditas, no rectangulares como se veía acá.
Vamos a hablar un poquito del apuntamiento. Importantísimo en el apuntamiento, apagar la transmisión del equipo. Obviamente el equipo lo voy a tener que tener prendido para que me esté indicando con qué intensidad de señal estoy recibiendo, pero es importantísimo no estar transmitiendo. Es una configuración que suele estar muy a mano y que todo equipo tiene para apagar la transmisión. Yo hago todos los parámetros de frecuencias, ancho de banda, todo lo que me dice la empresa prestadora, y cuando voy a apuntar, yo empiezo a buscar el satélite, pero con la portadora abajo, sin transmitir. ¿Por qué? Porque ya ha pasado en un ejército que conozco, que tuvo que pagar una suma muy importante por un error que cometieron unos operadores que estaban apuntando una antena con la transmisión encendida. Entonces, ¿qué hicieron? En el movimiento de la antena, apuntando hacia un lado y hacia el otro, hicieron interferencia a uno de los satélites que utiliza el canal de televisión América. Eso dejó algunos minutos sin transmisión al canal, lo que le causó pérdidas de mucha plata en publicidad al canal, y por lo tanto ese canal inició acciones legales contra esa fuerza. Entonces, transmisión apagada y empiezo a buscar. Normalmente, como estos platos son pesados, empiezo con el plato bien arribita, bien arriba. Una vez que estoy en ese punto, busco hacia los costados, como barriendo. Si no encuentro la señal, bajo un poquito, aflojo una tuerquita para que caiga un poco la electrónica en la antena. Vuelvo a buscar hacia un lado, hacia el otro. Si no la encuentro, bajo un poquito. Y así es como voy haciendo el apuntamiento. Para hacer un apuntamiento en forma ordenada. No es que empiezo a mover la antena como loco. De todos modos, hay tablas y cálculos, y hasta la misma empresa prestadora me puede informar desde el punto de la Tierra donde estoy yo, a qué azimut, o sea, hacia qué rumbo, por decirlo de alguna forma, tengo que apuntar, que lo puedo sacar con una brújula, y con qué elevación de la antena lo tengo que hacer. Entonces yo más o menos la dejo posicionada a mi antena en esa posición, tal vez un poquito más arriba, y empiezo a hacer un barrido hacia izquierda, derecha. Si no lo encontré, bajo un poquito, izquierda, derecha. Si no lo encontré, bajo un poquito, y así voy buscando. Una vez que lo encontré, trato de hacer un apuntamiento fino. Le doy un poquito más arriba, más abajo, a los costados, para sacarle la mayor ganancia posible, o sea, tratar de recibir la mayor señal posible. Y una vez que está, puedo jugar con lo que hablábamos recién, que es la polarización. A mí me informan que la polarización puede ser vertical u horizontal, pero fíjense que esta está levemente inclinado, porque el satélite puede estar levemente inclinado, el terreno donde estoy yo puede estar levemente inclinado, entonces eso es algo que puedo mover unos milímetros, unos pequeños grados, para ver si mejora un poquito la señal. ¿Dudas con el apuntamiento? No. Bueno, seguimos. Bueno, y los equipos, acá normalmente, no sé si se alcanzan a distinguir, tiene unas rayitas que indican los grados. Esos grados serían los grados en que yo estoy girando, lo que les marcaba acá, la polarización. Sí, la misma empresa me puede decir, la polarización la vas a tener que corregir 11,46 grados. Entonces, yo con esas rayitas, que se alcanzan a ver muy levemente acá, puedo saber cuánto lo estoy inclinando y darle un apuntamiento más fino. Bien. Los métodos de conexión o acceso al satélite. Obviamente, yo voy a tener una antena con mi equipo satelital y nada más. Pero la empresa que está del otro lado, que tiene su antena parabólica y sus equipos, normalmente ocupa una antena con varios FIT, varias electrónicas y varios modems.
Y a su vez el satélite puede transmitir la señal de varios usuarios a la vez. Por eso es que se emplean 3 tipos de conexión a los satélites. Vamos a empezar por la FDM, que es acceso múltiple, o sea que pueden acceder más de un usuario, por división de frecuencia. O sea, a mí me dan una frecuencia que dijimos que andaban en los 11 GHz, y bueno, a mí me van a asignar la frecuencia 11,500. Al otro 11,670. Y así van dividiendo ese canal de frecuencia en varias frecuencias más chiquititas. Eso sería el acceso múltiple por división de frecuencia. O FDMA. O FDM para algunos autores. Después tenemos lo que es el TDMA, que es acceso múltiple por división de tiempo. En este caso yo puedo usar una sola frecuencia, pero hago que los equipos que están en la Tierra transmitan unos milisegundos cada uno. Entonces transmite este, y después este. Vuelve a transmitir este, después este, y después este. Lo que estoy haciendo es dividir el tiempo. Uso una misma frecuencia, pero recibo por periodos muy cortos la señal de distintas estaciones. Entonces recibo esa señal, atiendo esa petición, después atiendo la de otro usuario y después la del tercer usuario. Y así con infinidad de usuarios, no solo con 3, puede ser, no sé, dependiendo del equipamiento, 100 usuarios a la vez. Lo que hace acá es, en vez de dividir la frecuencia, es dividir el tiempo. Usa una misma frecuencia, pero le da un tiempo cortito a cada uno para transmitir. Y la CDMA también suele usar una sola frecuencia y recibe señales en forma aleatoria, o sea, desordenada, pero para identificar a quién pertenece cada señal, ese paquetito de datos que está viajando, adelante lleva un código. Entonces, cuando llega a tierra, esa información se ordena, es como si tuviera una etiqueta adelante y el equipo acá en tierra lo va separando en distintos canastos. Esto es para Juan, esto es para Pedro, esto es para Luis. De acuerdo al código que trae impreso adelante. ¿Alguna duda hasta ahí? Interpreto que no, seguimos. Bien. Vamos a ver un poquito lo que es modulación. Yo les había dicho que la señal viaja en forma de ondas. Que es la famosa función seno. Fíjense que no es nada, ni más ni menos que una representación en el tiempo, que sería el eje X, de un voltaje, una altura de voltaje, ¿sí? Acá obviamente hay más voltaje que acá. Y básicamente es la representación en el tiempo de una aguja de reloj, por ejemplo. Esta aguja, cuando está en esta posición, me va a marcar un nivel. Cuando está en esta otra posición que está marcado acá, en rojo, me va a marcar otro nivel. ¿Sí? Por eso es que esta onda, de acá hasta acá, representa un ciclo, ¿sí? Porque sería el equivalente a una vuelta completa de reloj. Bueno. Esta cantidad de vueltas de ciclos sería la famosa frecuencia. Supongamos, esto sería una señal que tiene 2 Hz. No se vuelvan locos con estos términos, es muy a título informativo, 2 Hz. ¿Por qué? Porque yo acá estoy representando, supongamos, un segundo. O sea que en un segundo tengo 2 ciclos. O sea que 2 Hz serían 2 ciclos por segundo. La onda que vimos anteriormente vendría siendo una portadora, una onda como estas verdes que se ven acá, acá y acá, que no tienen ninguna información impresa. A eso se le llama portadora, una onda que tiene una frecuencia que yo configuré, pero que no lleva ninguna información. El proceso de modulación es el proceso de imprimirle a esa portadora una información y modificarla. Hay
normalmente los equipos de radio ocupan dos tipos de modulación. Si esto les debe sonar. Las emisoras de radio comerciales, donde escuchamos música, pueden ser FM o las que usan los más viejitos, AM. La diferencia entre ellas dos es frecuencia modulada y amplitud modulada. Vean la diferencia que hay entre una y otra. Acá lo que varía es la frecuencia, o sea, la cantidad de ciclos por segundo. Fíjense que acá hay una pequeña variación con respecto del resto. Y acá, en este otro tipo de modulación, que es AM, modulo la amplitud, o sea, la altura de la onda. ¿Ven cómo se modifica la altura? La frecuencia se mantiene constante. ¿Qué pasa? Este tipo de modulaciones son poco apropiados para transmitir grandes cantidades de datos. Por eso fue que se fueron inventando otros tipos de modulación. Acá pueden ver más en detalle. Acá estoy modulando en frecuencia, o sea que la frecuencia varía, o sea, la separación entre las vueltitas varía. Y en AM, la altura de las vueltitas o los ciclos varía. Como era poco apropiado, se empezó a usar en las primeras transmisiones digitales este tipo de modulación. Lo que hacían los primeros equipos que transmitían en digital era transmitir varias ondas para representar un 1, y cuando no transmitían nada, eso representaba un 0. ¿Ven? Acá esto estaría partido a la mitad, por eso tengo un 1 y un 1. Entonces, si transmito es 1, si no transmito es 0. Pero miren la cantidad de ciclos que tenía que transmitir yo para transmitir un 1. A lo mejor esto se transmitía en un segundo. Un segundo es por acá. O sea que para transmitir un 1 estaba 3 segundos más o menos. Imagínense lo lento que era esto. Pero para las primeras pruebas experimentales era lo que había. Por eso se fueron diseñando otros tipos de modulación, que son las que emplean los satélites, las estaciones terrenas de los satélites y muchos equipos de Wi-Fi hoy en día. A alguien se le ocurrió agarrar esa onda y dividirla a la mitad. Inventó la transmisión BPSK, que básicamente es esto. Le dijeron, vamos a agarrar esa onda y la vamos a partir a la mitad. Entonces, si transmito la parte de arriba de la onda, es un 1. Si transmito la parte de abajo, es un 0. Y fíjense que acá, en una onda habíamos dicho que era 2 GHz, o sea, entre que arranca esto y termina, es un segundo. En un segundo estoy transmitiendo 4 datos. Y acá yo estaba empleando como 3 segundos para transmitir un 1 nada más. ¿Ven que es más efectivo? Entonces, acá estaría transmitiendo un 1, un 0, un 0 y un 1. Eso es BPSK. Pero ¿qué pasa? Se ve que vino otro loco y dijo, con un cuchillo, y dijo, partamos la onda en partes más chiquitas, en vez de en mitades, en cuartos. Entonces llegaron al consenso de que si dibujaban este cuarto, era un 0,1, si dibujaban este era un 1,1, este era un 0,0 y este un 1,0. Fíjense lo que pasa ahora. Si yo junto todos los pedacitos, de acá hasta acá, tengo una onda, que sería lo mismo que sería hasta acá. Y de acá, perdón la desprolijidad, hasta acá, tendría 4 cuartos más que serían otra onda, que sería de acá hasta acá. O sea que fíjense la comparación de lo de abajo con lo de arriba. La cantidad de datos que puedo transmitir si yo subdivido mucho más veces esta onda. Acá están divididos en 4. Hay equipos que transmiten, que la dividen en 8 y en 16. O sea que en un segundo yo estoy transmitiendo todos estos datos. Que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bits estoy transmitiendo y acá solo 4. Acá abajo solo 4. Así es como transmiten los equipos. Y esta sería la forma que tendría la señal.
un cuartito que casualmente acá es igual al anterior, después salta el de arriba, después salta el siguiente, y así va armando una onda toda, que deja de ser una onda prácticamente, pero pasa a tener una forma que puede ser interpretada por otro equipo y permite transmitir mayor cantidad de datos. No os quiero enredar mucho con esto, pero es importante que conozcan porque en algún momento van a encontrar que en el equipo hay que configurar el tipo de modulación. Esta se llama QPSK. Q viene de 4. 8PSK, ven que está más dividido. Esto sería más o menos así, dividido, como una pizza. Y permite transmitir mucha más cantidad de datos. Obviamente tengo que tratar que la señal sea súper limpia para poder transmitir bien esos datos y que no se malinterpreten esos octavos de onda que se transmiten. Bien. Voy a acelerar un poquito. Otra cosa que puedo encontrar para configurar los equipos es el FEC, que es un método de corrección de errores. También es un dato que me van a hacer configurar, que por ejemplo puede ser un medio. Esto significa que uno de los datos de los dos que se están transmitiendo es de control. Normalmente sacan una cuentita, si la cantidad de datos es impar, acá ponen un 1, si es par, ponen un 0. ¿Qué pasa? Si yo pongo más datos de control, la comunicación va a ser más segura. Voy a estar seguro de que la información va a llegar correctamente y no me la va a tener que pedir de nuevo el equipo que está del otro lado. Pero achico el ancho de banda, porque me estoy gastando bits que podrían ser de datos útiles en bits de control. Por eso tengo que llegar a un equilibrio que normalmente me lo da la empresa prestadora. Me van a decir, vamos a usar un FEC de tantos bits. Pero uno de 2 datos serían de control, 2 de 3 serían de control, 3 de 4 serían de control. Si voy aumentando, me gasto los bits de los datos que yo quiero transmitir en controlar esos bits. Por eso no es tan bueno hacer la comunicación súper segura, porque bajo mi ancho de banda, transmito menos información. Otra configuración importante que se le hace a los equipos. Bueno, ahora vamos más a lo que sería la conexión de las estaciones terrenas con el sistema satelital. Lo que más se emplea para redes es el sistema SCPC, Single Channel Per Carrier, canal único por portadora. O sea que me dan una frecuencia asignada a mí para que yo transmita a mi portadora y en esa frecuencia puedo andar solo yo. Lo remarco porque si yo me pongo a jugar, a practicar y estoy transmitiendo, como les daba el ejemplo de recién del Canal América, aparte de hacerle interferencia a otro satélite, le puedo hacer interferencia a mi mismo satélite, porque capaz que yo configuro una frecuencia que ya fue asignada a otro usuario, y por más que sea mi satélite, solo un usuario puede usar esa frecuencia. Pero normalmente, pero de cajón, el sistema que van a emplear va a ser este, SCPC, Single Channel Per Carrier, canal único por portadora, o sea, le asignan una portadora con una frecuencia, ese es su canal exclusivo como usuario, no se pueden meter en los canales en otra frecuencia, porque pueden interferir a otros usuarios. Y obviamente otros usuarios no deberían meterse en la frecuencia de ustedes para no interferirlos a ustedes. Bien. Y a través de ese canal que yo creo, en esa portadora yo puedo transmitir, dependiendo de los equipos que yo conecte en cada extremo, todo tipo de señales. Por ejemplo, fax, telefonía, datos. Hablo de datos en general porque puede ser una conexión a internet o simplemente una conexión a la red de mi empresa, porque dijimos que tener conexión de red o tener wifi no era
sinónimo de Internet, sino que una red es para compartir un recurso. Uno de esos recursos puede ser Internet o no. Por eso hablo de datos. Una conexión de datos para conectarme a la red de mi empresa, del otro lado. Y acá estaría el famoso gráfico de lo que sería una conexión SCPC. Vamos a prestar atención a la línea roja, que es la más visible. Esta sería la empresa prestadora, que se le suele llamar telepuerto. Emite su señal al satélite, me lo retransmite a mi estación terrena, ¿sí? Esta sería mi estación como usuario. Siempre las comunicaciones son de 2 vías, así que mi estación transmite al satélite y vuelve a la estación terrena. Si se fijan, hay varias líneas saliendo desde el telepuerto, pero una sola saliendo desde las estaciones terrenas. Es porque los telepuertos suelen usar una antena con varios equipos, pero cada equipo que tiene conectado transmite una frecuencia diferente, o sea, un canal que es único para cada usuario. Que de eso se trata el SCPC, Single Channel Per Carrier, canal único por portador. Es una frecuencia única para este cliente que tiene la línea negra, otra frecuencia única para este cliente que tiene la línea azul, y una frecuencia única para este cliente que tiene la línea roja. Después tenemos los sistemas satelitales que se denominan sistemas de broadcast, de difusión. Como puede ser la televisión por satélite, en que la señal viaja en un solo sentido. Sale desde una estación o telepuerto en tierra al satélite y se transmite a tierra. Y las estaciones en tierra lo único que hacen es recibir esa señal, no contestan para nada. Es de difusión. Es como trabajan las radios FM. Yo tengo mi grabadorcito en casa, pongo la 100.9 para escuchar música, pero solo recibo. Yo a través de mi grabadorcito no le puedo hablar a la gente que está en la emisora. O sea, ese sería un sistema broadcast. En este caso, a través de un satélite. ¿Quiénes trabajan con este sistema? DirecTV, por ejemplo. DirecTV, yo con mi decoder de DirecTV y mi antena de DirecTV, lo único que hago es recibir. Estos sistemas de broadcast también se suelen emplear para, en algunas ocasiones, para redes. Ya lo vamos a ver más adelante. Acá está el claro ejemplo de lo que es DirecTV. DirecTV transmite su señal de radio, su señal de televisión y otros datos, y todos los reciben. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo hace mi equipo para transmitir y avisar que yo pagué? El sistema que usa DirecTV es, aparte de transmitir la señal de televisión, transmite una tabla, una lista de usuarios que sí han pagado. Entonces, cada tantos segundos. Entonces, esa lista le llega a mi decoder, a mi aparatito de DirecTV. Mi decoder me dice, ah, mirá, ya estoy en la lista blanca, como que lo han pagado. Entonces me voy a activar para que mi usuario pueda ver. Ese sería el sistema que usa DirecTV para poder habilitar y deshabilitar usuarios con una comunicación de una sola vía. Va desde donde están ellos hacia donde estamos nosotros. Nosotros no transmitimos para nada en DirecTV, sino que mi equipo está esperando a que le llegue un aviso de que sí le puede habilitar el servicio de televisión al usuario. O sea, el malo de la película acá es el aparatito que tenemos en casa, que no me deja ver televisión hasta no recibir una lista donde yo figure como que he pagado. Bien. Y como les decía, esos sistemas de difusión, DVB, también se emplea para las redes. Por ejemplo, ustedes saben que una conexión a Internet tiene tanto transmisión como recepción. Si yo mido la velocidad de mi conexión a Internet, normalmente mi transmisión es más lenta que mi recepción. ¿Por qué? Porque no necesito mucho ancho de banda para transmitir. Yo lo único que transmito es
quiero entrar a google.com, transmito un pequeño paquetito que dice, dame la página google.com. Y lo pesado es lo que estoy descargando, es la página completa de google.com con sus imágenes y todas sus funciones. Lo pesado es lo que baja, no lo que sube. Por eso, en algunas ocasiones lo que se hace es usar sistemas con muy poco ancho de banda, como puede ser un sistema de internet telefónico, por donde yo hago la petición. Yo hago la petición de que me den google.com, uso un cable telefónico que me da muy poquito ancho de banda, pero como la petición es chiquitita, no pesa mucho, no importa. Eso va a una estación satelital y la estación satelital se encarga de mandarme la página de google.com por satélite. O sea que yo tengo un ancho de banda chiquitito para pedir, un ancho de banda grande para recibir. ¿Se entendió esta parte? Sí, sí, perfecto. A veces se suele combinar, como ven acá, con sistemas de los anteriores, SCPC. A mí me instalan un sistema de SCPC, Single Channel por Carrier, canal único por portadora, por donde yo hago las peticiones. Y por ahí el ancho de banda para descargar cosas es muy chiquito, entonces me ponen otra antena parabólica con otro equipo que sea solo para recibir. Entonces, yo acá puedo transmitir y recibir, pero este me ayuda también recibiendo información. Con eso amplío mi ancho de banda. O sea que eso sería, a ver, me lo tapa un poquito acá a mí las funciones de... Ahí está. La función DBB, que creo que no se los mencioné, es Digital Video Broadcast, o sea, difusión de video digital, que sería lo que usa DirecTV. Cuando figura barra IP es porque se está empleando para transmisión de datos, para un downlink, una descarga de datos. A ver, déjenme ver el chat. Bueno, hay uno que se tiene que desconectar, no sé cómo estamos con el tiempo. Igual ya estoy cerrando. Vamos a acelerar. Bueno, este lo vamos a obviar porque básicamente es lo mismo que hemos visto. Una red conectada a un router conectado a un módem, se transmite a través del satélite a otro módem, que se comunica a través de un router, a otra red o prestador de servicio. Esta es la que me importa. Básicamente, configuraciones que van a tener que hacer es, les van a dar una frecuencia para configurar, un ancho de banda, que es variable, depende de lo que pagan, o lo que puedan pagar. El FEC, que dijimos que era para indicarle al equipo cuántos datos son de control y cuántos datos son de datos útiles. La modulación, que dijimos que dependiendo de en cuántas partes parta la onda, es cómo se va a modular la onda para transmitir esos datos. Que hemos visto la PSK, que era dividiendo la onda en 2, QPSK en 4, en 8, en 16, y no me animo a decir si hay en 32, pero como avanza la tecnología es más probable que sí. Y la potencia, marcado en rojo, marcadísimo en rojo, porque es importantísimo no abusar de la potencia, porque es muy fácil apuntar la antena así nomás, no me anda bien y le subo potencia y listo, quedó andando perfecto, porque a lo mejor no le estoy enviando bien la señal al satélite, pero le subo potencia y con eso el satélite me recibe, pero yo lo estoy obligando al satélite a que gaste más batería, y la empresa quiere que el satélite le dure en órbita 15 años o más. Si puede ser 20, mejor, cosa de hacer plata con el satélite ya amortizado. O sea, como conclusión, vimos todas las características del satélite, lo costoso que es, lo que cuesta ponerlo en órbita, lo que cuesta mantenerlo, los cuidados que se toman para fabricarlo y todo eso, para que tomen conciencia de, sobre todo, la configuración de la potencia, que no tiene que ser excesiva, por lo general me la da la empresa. Yo la puedo cambiar desde mi equipo, pero yo tengo que poner exactamente lo que me dice mi empresa. Y otro factor importantísimo es el apuntamiento.
un buen apuntamiento para poder emplear la menor potencia posible, y un buen apuntamiento para no interferir a otros satélites y dejar desconectado a otra empresa. ¿Dudas? No, solamente un comentario de las antenas de DirecTV están todas apuntando hacia un determinado punto cardinal que no me acuerdo cuál era. ¿Es por eso? ¿Por el tema de la señal? Exactamente. Hay un satélite geoestacionario transmitiendo que más o menos el apuntamiento de una casa a la otra no varía mucho, no lo notamos. Pero en la información que me da el equipo de DirecTV, me dice con qué elevación y cuántos grados de azimut, con qué rumbo tengo que apuntarla. Yo puedo agarrar una brújula y con eso apuntarla. Es más, Claro. Normalmente los instaladores vienen con una brújula y lo hacen. Sí, los he visto. Ahora, si yo me voy a Salta, ahí ya varía mucho mi ubicación geográfica y van a ver que en vez de ser 314 grados, que es normalmente lo que se apunta, va acá. Va a cambiar muchísimo, porque estoy apuntando desde otro punto de la Tierra. Claro. Pero acá en Mendoza vamos a estar todo más o menos, es imperceptible la variación de una antena a la otra. Claro. Sí, más o menos todos iguales, ¿sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, espero que les haya servido y que podamos palparlo esto con un equipo satelital real. Yo sé que fui muy rápido, pero bueno, ya tienen una noción. Lo que más me importaba era meterles un poco de cuco de lo caro que es un equipo de esto, de lo caro que es un satélite, para que presten mucha atención, sobre todo a la configuración, a la potencia y al apuntamiento, para que no los echen del trabajo por mover una antena con la transmisión prendida y que la empresa obviamente no tenga que pagar millones de pesos por haber interferido a otra empresa. Bueno chicos, muchas gracias.